Bueno, hola de nuevo compañeros. En esta ocasión os voy a explicar un poquito sobre lo que es el tema de la carburación, lo que es el famoso doble escalón. Ese doble escalón que bueno, en muchas ocasiones solemos llevar o suelen llevar los compañeros y concretamente no saben un poco lo que es el porqué ni el cómo o cómo corregirlo. Comentaros también de que bueno, hoy de por sí todos los motores se pueden dejar carburados de una manera lineal. Cuando digo lineal me refiero es que cuando das ese golpe de gas y sueltas el gas, el motor nos baja bajo régimen, a régimen de ralentí, y se nos mantiene estable. Esto dijéramos sería un motor lineal. En el momento que tú vuelves a abrir a través de la baja, hacemos ese incremento de potencia hasta que coge el máximo régimen, soltamos gas y nos vuelve a bajar a régimen de ralentí. Eso sería un motor más o menos lineal. Otro tema es cuando llevamos ese doble escalón. Ese doble escalón es cuando nosotros damos un golpe de gas, dejamos de acelerar, el motor nos baja a un régimen de vueltas y en cuestión de 5, 6, 7 segundos nos vuelve a dar otro bajón, nos vuelve a bajar más el ralentí. Eso es lo que bueno, se dice vulgarmente el doble escalón, ¿no? Pensar que cuando tenemos este síntoma en el motor no quiere decir que esté mal, porque bueno, incluso a veces en verano sobre todo está la conveniencia de llevar este doble escalón. Pero bueno, pensar que este doble escalón viene determinado porque la baja en un principio la tenemos un poco gorda, entonces ahí corregirlo sería un poquito ir cerrando de baja hasta que el motor soltáramos gas, nos pegara el bajón y se nos mantuviera lineal a nivel de ralentí. ¿De acuerdo? Con el tema de carburación, pues bueno, lo de siempre, acordaros de alguna manera que la aguja de alta es la que nos determina el máximo caudal a máximo régimen. La aguja de baja es la que nos determina ese incremento de potencia en un momento determinado, desde lo que es la fase de ralentí o el punto de ralentí a máxima potencia es la que nos permite ese estirón, que ese estirón sea lineal, y lo que es la aguja de ralentí es la que nos mantiene el coche estable, en reposo, sin que se nos cale y sin que nos arrastre, dijéramos, lo que es el embrague o el coche se nos avance, se nos desplace un poco. Entonces, os digo, el ralentí simplemente es mantener el coche en reposo con un régimen de vueltas y que sea estable. Simplemente que no nos arrastre el embrague y que el coche no se nos desplace. ¿De acuerdo? Y bueno, explicado un poquito esto, pues bueno, os voy a poner el coche en marcha. Yo ahora en invierno lo suelo llevar bastante lineal, prácticamente desde que acelero hasta que baja se me mantiene, o sea, no tengo ese doble escalón. Y en verano, pues por circunstancias de la temperatura, pues sí que procuro que tenga ese doble escalón. Entonces ahora lo que haré, intentaré de abrir por baja para que veáis el efecto del doble escalón y luego lo corregiré, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Bueno, comentaros también antes que nada que cualquier tema que hagáis con el tema de carburación o motor, sobre todo que esté caliente. Y bueno, y a partir de ahí, pues cualquier regulación o cualquier cosa, pues bueno, ya os repito, el motor esté más o menos a su temperatura óptima. Luego, como ya os explicaré, a medida que vayamos provocando ese doble escalón, acordaros siempre de que cuando tenéis el doble escalón, lo que es la regulación del ralentí siempre se hace sobre el segundo escalón, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando nos pega ese segundo bajón, pues que el coche o el motor no nos quede sin ralentí, que es muy típico ponerse en una carrera, llevar ese doble escalón y de golpe y porrazo, bueno, cuando llevamos un rato funcionando el filtro sucio, pues nos encontramos que el ralentí que teníamos inicial en ese doble escalón, pues nos encontramos que se nos viene abajo, ¿no? Entonces hay muchas paradas por ese motivo. Entonces, bueno, os voy a arrancar el coche, lo voy a calentar un poquito y a partir de ahí, pues abriré baja para, bueno, ya de entrada ya veréis que el coche es bastante lineal. Entonces a partir de ahí, cuando ya mire de abrir un poquito baja, veremos cómo se provoca ese doble escalón, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos para allí. Se parará. Lo ideal es que el motor nos coja esa temperatura, ¿de acuerdo?
pero bueno, ya va cogiendo temperatura. Y si observáis, cuando yo doy este golpe de gas y lo subo de vueltas, prácticamente se me viene el régimen de ralentí, y a partir de ahí pues es cuando se da ese golpe de gas otra vez y se mantiene de esa manera lineal que os comentaba. Como podéis ver ahora en el motor este, prácticamente no llevo doble escalón, Bueno, ahora abriremos un poquito por baja y miraremos a ver ese doble escalón. Bueno, como habéis podido ver, en el momento que yo abro baja, ajustaré un poquito el ralentí, ya nos hace ese doble escalón. Bueno, es el síntoma y bueno, que tengáis en cuenta eso, que cuando tenéis ese doble escalón es porque tenéis la aguja de baja, en este caso, pues un poquito demasiado abierta. Bueno, se ha puesto la caja de acuerdo, se ha puesto un poco cabezona, pero bueno, haremos una pequeña carga de batería y volveremos a arrancarlo y así veréis un poquito lo que es la manera de corregir este doble escalón.